Si estás viajando por la Ruta 106 en Michigan y ves un cartel que indica el Greenbrier Motel, es recomendable ignorarlo y seguir adelante. Hay algo profundamente inquietante acerca de este lugar, algo que se insinúa a través de la atmósfera pesada y las sombras que parecen agitarse bajo la tenue luz de los postes de iluminación. Mi intención es evitar que se pierdan más vidas, ya que lo que sucede dentro de ese motel va mucho más allá de lo cotidiano y de lo que parece ser un simple refugio para viajeros cansados. Inicié mi viaje como empleado del Greenbrier Motel hace apenas una semana, y ya me siento como si hubiera vivido una eternidad en sus paredes. Aunque no era un trabajo de ensueño, con turnos nocturnos en la recepción, lidiando con el check-in y check-out de los huéspedes y realizando inventarios en las áreas de atrás, había un cierto atractivo en la tranquilidad del lugar, que, a primera vista, parecía ser un refugio pacífico lejos de la agitación del mundo exterior. El motel, un pequeño establecimiento decadente ubicado en una carretera aislada, parecía un lugar olvidado por el tiempo, donde los recuerdos de un pasado más glorioso aún flotaban en el aire, aunque escondidos bajo el polvo y el descuido. El ambiente proporcionaba una serenidad engañosa, donde podía encontrar tiempo para leer y jugar en la computadora, distrayéndome de la soledad que se acumulaba a mi alrededor. Las noches eran silenciosas, excepto por el sonido distante del viento y el ocasional susurro de las hojas, creando una atmósfera que, aunque tenía su belleza, cargaba una sensación de que algo no estaba bien. Además, el propietario, Frank, parecía indiferente a mi historial, que incluía la interrupción de mis estudios y un expediente criminal. No le importaba mi pasado, para él, yo solo era un trabajador más que podía ser moldeado para atender sus necesidades. Sin embargo, esa indiferencia también era desconcertante. La falta de preguntas sobre mi pasado y la aparente aceptación que Frank demostraba solo aumentaban la sensación de que había algo oscuro detrás de las cortinas del motel. Tenía una manera peculiar, una mirada que parecía ser capaz de ver más allá de la superficie, algo que me dejaba inquieto. El lugar en sí, con sus paredes desgastadas y muebles antiguos, parecía contener secretos profundos y historias no contadas, y cada día que pasaba, sentía que estaba cada vez más inmerso en una red de misterios que amenazaban con engullirme. Mientras me adaptaba a la rutina, la tranquilidad del motel comenzó a disiparse lentamente, dando paso a una sensación creciente de alerta. Con el paso de los días, me di cuenta de que los huéspedes que llegaban tenían comportamientos extraños y miradas furtivas, como si estuvieran siempre en estado de alerta, listos para cualquier eventualidad. Cada nuevo check-in traía consigo un nuevo conjunto de inquietudes, y la idea de que el Greenbrier Motel era mucho más que un simple punto de paso comenzó a cristalizar en mi mente. Cada noche que pasaba, una sombra se proyectaba sobre mi percepción de la realidad, y sabía que necesitaba desentrañar los misterios que rodeaban ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, desde el primer día, una sensación de que algo estaba mal permeaba el ambiente, como si una nube de inquietud estuviera siempre sobrevolando el motel. Desde el momento en que crucé las puertas desgastadas, una intuición profunda me decía que ese lugar no era lo que parecía. El olor fue la primera pista que me alertó sobre la extrañeza que dominaba el Greenbrier. Cuando el viento cambiaba de dirección, un hedor nauseabundo, similar a carne en descomposición, invadía el estacionamiento, envolviendo todo a su alrededor con una presencia opresiva y casi palpable. Era como si el aire estuviera cargado de secretos oscuros y cuentos de terror, susurrando a quien quisiera escuchar. Corrí a cerrar las ventanas, pero el aroma persistía, infiltrándose por el sistema de climatización y convirtiéndose en una constante en mi rutina. El motel estaba rodeado por una densa vegetación, un bosque de árboles altos y espesos que parecían guardar secretos antiguos. Esta vegetación exuberante, que podría verse como un refugio natural, en realidad se convertía en una fuente de incertidumbres. La combinación del olor y del ambiente me llevó a especular si podría haber algún matadero cercano, oculto en las sombras de los árboles, o si era solo el resultado de los muchos ciervos y zorrillos muertos a lo largo de la carretera, cuyos cuerpos se acumulaban como testigos silenciosos de una violencia no revelada. Independientemente de su origen, el olor era perturbador y nada agradable, un recordatorio constante de que algo estaba muy mal en ese lugar. La presencia de ese hedor insoportable parecía mezclarse con los otros elementos del motel, creando una atmósfera pesada que dificultaba la respiración. Con cada nueva entrada en el vestíbulo, el aroma penetrante se volvía más intenso, y me veía luchando contra el impulso de taparme la nariz y correr lejos, pero la realidad era que no podía darme el lujo de huir. Estaba atrapado en esa rutina y en ese ambiente asfixiante que cada día se volvía más opresivo.
La sensación de incomodidad aumentaba a medida que los días pasaban y los huéspedes llegaban y partían, cada uno de ellos trayendo consigo una nueva ola de extrañeza y misterio. Comencé a observar los rostros que se movían por la recepción, las miradas furtivas y los gestos nerviosos, y esto solo aumentaba mi aprensión respecto a lo que estaba sucediendo detrás de las puertas cerradas de las habitaciones. El olor, que ya era insoportable, ahora parecía un presagio de algo más siniestro, como si el motel estuviera tratando de advertirme sobre los peligros que se ocultaban bajo la superficie. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que la vegetación alrededor del motel, lejos de ser un mero fondo natural, parecía estar viva, como si la naturaleza estuviera observando y esperando. Era como si cada árbol, cada arbusto, hubiera sido testigo de eventos horribles que no podían ser olvidados. Esta idea me hizo sentir aún más aislado, atrapado en un lugar donde los misterios se acumulaban y las verdades se mantenían en secreto. El olor persistente se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal, un recordatorio constante de que, detrás de la fachada de hospitalidad del Greenbrier, había algo más oscuro que amenazaba con engullir a cualquiera que se atreviera a quedarse demasiado tiempo. Otro aspecto peculiar eran las habitaciones de los huéspedes, que presentaban características que desafiaban la lógica. Algunas de ellas estaban deliberadamente sin ventanas, y la pintura en las paredes evidenciaba las marcas donde aquellas aberturas habían sido removidas, como cicatrices visibles en un cuerpo que ya había sido herido. Esa falta de luz natural hacía que los cuartos fueran aún más opresivos, creando una atmósfera que parecía sofocar cualquier atisbo de esperanza o confort. Al adentrarse en esos cuartos, la sensación de estar en un espacio que había sido intencionadamente aislado del mundo exterior era palpable, como si los huéspedes estuvieran siendo mantenidos en una prisión invisible. Cuando cuestioné a Frank sobre esto, él simplemente se encogió de hombros, como si la cuestión fuera trivial, y afirmó que algunos huéspedes pedían específicamente habitaciones sin ventanas, una demanda que él consideraba creciente. Habló sobre esto con una indiferencia que me dejó inquieto, como si la elección de un espacio sin luz fuera algo normal y aceptable. Mientras hablaba, no pude evitar notar la forma en que sus palabras se arrastraban, como si estuviera escondiendo algo más profundo. No elaboró más, y, honestamente, dudé en indagar más a fondo, sintiendo que había algo siniestro detrás de esa práctica. La idea de que personas prefirieran habitaciones sin ventanas me dejó perplejo, y la curiosidad comenzó a mezclarse con el miedo. ¿Qué llevaría a alguien a elegir un espacio tan claustrofóbico, privado de toda conexión con el mundo exterior? ¿Sería una cuestión de seguridad, un deseo de escapar de algo o alguien? ¿O serían estos huéspedes personas que cargaban secretos tan pesados que no querían que nadie los viera? Estas preguntas comenzaron a asediar mi mente, dejándome inquieto y ansioso. Sin embargo, la situación se transformó de extraña a aterradora cuando Frank dejó el motel. Su salida abrupta dejó un vacío en la atmósfera, como si la propia estructura estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que vendría a continuación. Con la ausencia de su presencia autoritaria, el motel parecía cobrar vida propia, y las sombras en las paredes parecían agitarse de manera más amenazante. Los huéspedes que permanecían eran aún más enigmáticos, y la sensación de que algo sombrío estaba a punto de suceder se intensificaba. Cada nuevo día, mientras miraba las habitaciones sin ventanas, cuestionaba la cordura de esas elecciones y si el silencio que envolvía aquel lugar no era, de hecho, una señal de que algo mucho peor se estaba desarrollando bajo la superficie. La idea de que las paredes estaban escondiendo secretos oscuros y cuentos de terror solo aumentaba mi incomodidad. Con Frank fuera de escena, la responsabilidad por lo que sucedía en el motel parecía ahora recaer sobre mis hombros, y sabía que necesitaba permanecer alerta. El Greenbrier no era solo un motel, era un laberinto de misterios, y yo estaba atrapado en el centro de él, rodeado de sombras que susurraban promesas de terror. Mientras me acomodaba en mi mesa, organizando algunos papeles y tratando de concentrarme en las tareas nocturnas, una mujer entró en la recepción. Ella aparentaba tener alrededor de 40 años, con cabellos negros que caían en ondas suaves sobre sus hombros y una piel clara que parecía casi pálida bajo la tenue luz del ambiente. Tan pronto como cruzó la puerta, la cerró con firmeza detrás de sí, lo que llamó mi atención. Había algo en su postura que sugería urgencia, un tipo de alerta que de inmediato despertó mi curiosidad, al mismo tiempo, mi instinto de precaución. Frank se fue, ¿verdad?, preguntó, y su voz cargaba una leve temblor que no pude ignorar. Confirmé con un asentimiento, un poco sorprendido por la intensidad de su expresión. ¿Y quién eres tú?, indagué, tratando de mantener un tono neutro,
aunque la inquietud comenzaba a manifestarse dentro de mí. Se presentó como Matilda y reveló que trabajaba en el motel desde hacía una década, limpiando las habitaciones después del check-out de los huéspedes. Su experiencia parecía larga y, de alguna manera, desgastante, como si hubiera visto y vivido mucho más de lo que cualquiera debería en un lugar como aquel. Después de algunas palabras triviales sobre el clima y las peculiaridades del motel, Matilda se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz para alertarme sobre la importancia de mi seguridad en ese lugar. Su mirada era nerviosa, sus ojos se movían rápidamente hacia la puerta y luego de regreso hacia mí, como si temiera que alguien o algo estuviera a punto de entrar. Solo registra la entrada y salida de las personas y cuida de tu vida. Así estarás bien, me dijo, y mi estómago se revolvió al darme cuenta de que, probablemente, el motel estaba involucrado en negocios ilícitos. Las palabras de Matilda resonaron en mi mente como un aviso sombrío. ¿Qué quería decir exactamente con cuida de tu vida? Había algo más profundo detrás de su advertencia, una sensación de que el Greenbrier no era solo un lugar de paso, sino un verdadero campo de batalla donde las reglas eran diferentes y la vida humana muchas veces no tenía valor. El ambiente a mi alrededor parecía cerrarse, y la atmósfera, antes tranquila, ahora estaba cargada de una tensión palpable. Mientras ella hablaba, me preguntaba sobre lo que ya había presenciado durante sus años en el motel. ¿Qué la había llevado a no solo preocuparse por su propia seguridad, sino a sentir la necesidad de alertar a mí, un empleado recién llegado? Con cada nueva palabra que pronunciaba, la inquietud dentro de mí crecía, y sentía que me estaba empujando hacia un mundo de secretos oscuros y realidades perturbadoras. ¿Qué más podría estar escondido bajo la superficie del Greenbrier? Matilda parecía saber más de lo que estaba dispuesta a compartir, y la idea de presionarla por más detalles me dejaba dudoso. El miedo flotaba entre nosotros, como una densa niebla, y sabía que, al ignorar sus advertencias, podría ponerme en peligro. Mientras la recepción se llenaba de silencio tras sus palabras, una sensación de que estaba a punto de entrar en un juego peligroso comenzó a instalarse en mi mente. A partir de ese momento, la simple tarea de registrar huéspedes se convertiría en un viaje en un territorio desconocido, y no sabía cuán lejos estaría dispuesto a ir para desvelar la verdad sobre el Greenbrier Motel. Me sentí ansioso ante la posibilidad de que la policía apareciera y lo que eso significaría para mí, dado mi pasado criminal. Cada vez que la sirena de un coche de policía resonaba a lo lejos, mi corazón se disparaba, y me encontraba sumergido en un mar de ansiedad. La idea de ser descubierto, peor aún, de ser arrestado nuevamente, me atormentaba. ¿Qué pasaría si los policías decidieran investigar el Greenbrier? No era solo un empleado, sino un posible objetivo, alguien con un historial que podría fácilmente convertirse en el foco de una investigación. Los errores del pasado parecían estar siempre al acecho, listos para atraparme desprevenido. Matilda, al percibir mi preocupación, se inclinó aún más sobre el mostrador, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera tratando de transmitirme una verdad innegable. No necesitas preocuparte por la policía, dijo con firmeza, su voz casi un susurro. Siempre y cuando mantengas la boca cerrada y evites mirar directamente a los rostros de los huéspedes a toda costa. La seriedad de sus palabras y el peso de su advertencia no pasaron desapercibidos. Había algo profundo y genuino en su aviso que me hizo reconsiderar mi seguridad en ese lugar. Siguiendo sus consejos, hice lo que se me instruyó. Desde ese momento, cada movimiento que hacía parecía ser calculado, y la tensión en el aire se volvía casi palpable. Durante mi primera noche, registré la entrada de 3 huéspedes, todos ellos con apariencias extrañas que parecían salidas de una película de mafia o de terror. El primero era un hombre corpulento, con una mirada fría y calculadora, que vestía un abrigo oscuro, como si siempre estuviera preparado para algo siniestro. El segundo, una mujer con maquillaje exagerado y una sonrisa que parecía más una máscara que una expresión genuina, tenía un aire de misterio que me dejaba inquieto. El tercero era un joven con un sudadero que exhalaba un olor químico, y sus movimientos rápidos y nerviosos dejaban claro que no estaba allí solo para descansar. Aunque mi intuición gritaba para que cuestionara sus identidades, recordé las palabras de Matilda y me mantuve en silencio, evitando cualquier interacción que pudiera levantar sospechas. Cada registro realizado en la computadora era una lucha contra la curiosidad y el miedo que crecía dentro de mí. El ambiente se volvía cada vez más opresivo, y la idea de que esos huéspedes pudieran estar involucrados en actividades ilegales o peligrosas se instalaba en mi mente como una sombra. Mientras procesaba cada check-in, miraba hacia abajo,
evitando las miradas penetrantes que podrían revelarme más de lo que estaba dispuesto a saber. El motel, que antes parecía un lugar de tranquilidad, ahora se transformaba en un laberinto de incertidumbres, donde cada nuevo huésped era un enigma a ser descifrado. Las conversaciones que oía de fondo eran susurros que se mezclaban con el sonido del viento, como si el propio motel estuviera envuelto en secretos que no debían ser descubiertos. La tensión aumentaba con cada latido del reloj, y sabía que debía mantener la calma, pero la inquietud se volvía cada vez más difícil de ignorar. Cada mirada furtiva y cada movimiento sospechoso me recordaban que estaba en un juego peligroso, y la línea entre la seguridad y el peligro se estaba volviendo cada vez más tenue. Con cada nuevo huésped, me preguntaba qué exactamente se escondía detrás de las puertas del Greenbrier y si podría mantener mi cabeza agachada lo suficiente para escapar ileso. A medida que la noche se desarrollaba, un nudo de ansiedad se formaba en mi estómago, apretándome como una serpiente constrictora. Cada segundo parecía arrastrarse, y la sensación de incomodidad se intensificaba, como si el propio ambiente estuviera observándome. La soledad del lugar, que inicialmente parecía reconfortante, se volvía opresiva, transformándose en un peso que pesaba sobre mis hombros. La tenue luz de la recepción creaba sombras danzantes en las paredes, y cada crujido en el silencio parecía resonar como una advertencia de que algo estaba a punto de ocurrir. Cuando el reloj marcó la medianoche, pensé que el resto de la noche sería tranquilo, un anhelo que rápidamente se desvaneció en la realidad. Fue entonces cuando un nuevo huésped entró abruptamente, trayendo consigo un nuevo nivel de tensión que casi podía tocar. Era un hombre grande, de hombros anchos, vestido con un abrigo oscuro que parecía pesado. Sus ojos estaban ocultos tras gafas de sol, incluso en ese ambiente mal iluminado, y su presencia era imponente, como si entrara al espacio no solo como un cliente, sino como alguien que tenía derecho a estar allí. Con una voz grave y ronca, hizo una solicitud inesperada de un afeitar. La simple solicitud, en medio del clima de ansiedad que dominaba la recepción, llevó mi imaginación a lugares oscuros y aterradores. ¿Qué podría querer un hombre como ese, que emanaba una aura de peligro, con un afeitar a esa hora? La idea de que pudiera estar planeando algo violento me dejó paralizado, una ola de pánico recorriendo mi cuerpo como una descarga eléctrica. Las palabras de Matilda resonaban en mi mente, y el miedo de que el motel estuviera involucrado en actividades ilícitas se intensificaba, convirtiéndose en una sombra amenazante. Cada movimiento del hombre parecía deliberado, y me encontré tenso, observándolo con la visión periférica, temiendo que pudiera notar mi nerviosismo. ¿Qué quería realmente? ¿Estaba allí por algo más que simplemente pasar la noche? El ambiente a mi alrededor se volvía cada vez más claustrofóbico, y la idea de que podría ser un mero peón en un juego mucho mayor me atormentaba. La recepción, que antes era solo un espacio de trabajo, ahora parecía un escenario donde una escena de terror estaba a punto de desarrollarse. Mientras intentaba procesar sus palabras y al mismo tiempo mantenerme alerta, la tensión se acumulaba dentro de mí. El sonido del viento afuera parecía intensificarse, como si la propia naturaleza se estuviera preparando para algo siniestro. La mirada del hombre, incluso oculta tras las lentes oscuras, parecía penetrar en mí, como si estuviera evaluando no solo el espacio a nuestro alrededor, sino también mi propia vulnerabilidad. Sabía que necesitaba actuar, pero la parálisis del miedo me impedía responder rápidamente. Cuando finalmente logré reunir el coraje para abrir la boca y decir algo, una ola de adrenalina recorrió mis venas. Lo siento, pero no tenemos afeitadoras disponibles, logré balbucear, la voz temblorosa traicionando mi estado de nerviosismo. La sensación de que estaba en una línea delgada entre la seguridad y el peligro inminente crecía con cada segundo que él permanecía allí, y me preguntaba si lograría sobrevivir esa noche, o si el Greenbrier Motel se convertiría en el escenario de algo inimaginable. Mientras interactuaba con él, noté características extrañas en su rostro que me dejaron inquieto. Había algo en sus rasgos que parecía fuera de lugar, como si hubiera sido esculpido con prisa, sin la atención a los detalles que normalmente se espera en un ser humano. Sus ojos, incluso detrás de las gafas oscuras, transmitían una frialdad que hacía que mi estómago se revolviera. Las líneas en su rostro eran profundas, como si hubiera llevado el peso de muchas vidas, y la expresión que mantenía era una mezcla de desdén y curiosidad, como si estuviera evaluando no solo el ambiente, sino también a mí, tratando de descubrir lo que yo podría saber o lo que podría ocultar. La sospecha comenzó a crecer dentro de mí, alimentada por el clima de tensión que flotaba en el aire. Cada segundo que pasaba traía consigo una sensación creciente de que algo horrible estaba a punto de suceder,
como un presagio que no podía ignorar. El silencio entre nosotros se volvía más pesado, y el sonido de mis propios latidos parecía resonar en mis oídos, sofocando los ruidos típicos del motel. El reloj en la pared marcaba el tiempo de manera cruel, y sentía que cada tic-tac era un recordatorio de que la situación se estaba volviendo cada vez más insostenible. Cuando finalmente logré alejarme del mostrador, una ola de alivio y pánico se mezcló en mi pecho. Me di cuenta de que la situación estaba más allá de lo que podía controlar, y la sensación de impotencia era abrumadora. El motel, que inicialmente parecía solo un lugar de trabajo, un espacio donde podía pasar las noches registrando huéspedes y manteniendo el orden, se había transformado en un ambiente sombrío y amenazador. Las paredes, que antes eran testigos silenciosos de pasajes efímeros y cuentos triviales, ahora parecían estar cargadas de secretos oscuros y relatos de terror. La tenue iluminación lanzaba sombras danzantes alrededor, y no podía evitar sentirme observado, como si los propios muebles y objetos a mi alrededor fueran cómplices de algo siniestro. Cada rincón parecía esconder un misterio, y las apariencias eran engañosas, como si el motel tuviera una vida propia, respirando y pulsando con una energía tenebrosa. Los peligros se escondían a la vista de todos, camuflados por una fachada de hospitalidad y cordialidad que ahora me parecía una trampa cuidadosamente elaborada. Lo que había comenzado como una simple tarea de registrar huéspedes ahora se convertía en una batalla interna, donde la lucha por la supervivencia se mezclaba con una constante sensación de alerta. Necesitaba encontrar una manera de escapar de esa situación, pero el miedo de lo que podría suceder si hacía las preguntas equivocadas o si cruzaba la línea que no debía cruzar me mantenía paralizado. Con cada nuevo huésped, la tensión aumentaba, y la sensación de que el Greenbrier Motel era un lugar de trampas y emboscadas se volvía cada vez más clara. Estaba en un juego mortal, y las reglas no eran nada que pudiera comprender. La mañana siguiente llegó, pero no trajo alivio. En cambio, una sensación de aprensión se instaló aún más profundamente. Relatos de huéspedes extraños y comportamientos aún más bizarros se volvieron comunes, transformando la rutina del motel en un desfile de personajes enigmáticos. La atmósfera estaba cargada de una sensación de que algo estaba a punto de explotar, como si la propia estructura del Greenbrier estuviera al borde de un colapso. El aire vibraba con una energía negativa, y cada movimiento parecía resonar con un presagio de desgracia. Cada nuevo día, nuevas figuras extrañas aparecían, cada una más desconcertante que la anterior. Había el hombre que siempre cargaba una maleta pesada, pero nunca la abría. Su presencia emanaba un misterio que hacía que el cabello en mi cuello se erizara. Luego, una mujer de voz suave, que parecía cantar una melodía sombría mientras caminaba por los pasillos, atraía miradas desconfiadas de todos a su alrededor. Cada uno de ellos traía consigo un aire de inquietud que se instalaba como una neblina densa, dificultando la respiración y convirtiendo cada interacción en un ejercicio de cautela. Así, en medio de noches inquietantes y días de creciente tensión, una realidad aterradora se confirmó: el Greenbrier Motel no era solo un lugar de paso, sino un verdadero campo de caza. La idea de que podría ser observado, evaluado y potencialmente blanco de algo siniestro se convirtió en una constante en mi mente. El motel, que antes parecía ser solo un espacio de trabajo, ahora se transformaba en un laberinto de secretos y peligros ocultos, donde las vidas de cada huésped se entrelazaban en una red de intrigas y amenazas. La recepción, que antes era un espacio de rutina, ahora pulsaba con un ritmo frenético y desconcertante. Me sentía como un prisionero, rodeado de figuras extrañas y comportamientos inesperados, todos ellos potencialmente peligrosos. Con cada nuevo check-in, una ola de ansiedad se acumulaba dentro de mí, y luchaba contra el impulso de cuestionar la naturaleza de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. ¿Qué querían realmente estos huéspedes? ¿Qué secretos traían en sus maletas? El motel parecía alimentarse de la tensión, creciendo en intensidad con cada día que pasaba. Las paredes, que antes eran solo una estructura física, ahora parecían estar vivas, absorbiendo el miedo y la desconfianza que permeaban el ambiente. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que podría cambiarlo todo, y esa incertidumbre me dejaba en un estado constante de vigilancia. Cierta mañana, al abrir la recepción, vi a un grupo de hombres conversando en voz baja en una esquina. Sus expresiones eran sombrías y sus miradas furtivas. El miedo se infiltró en mí como un veneno, y me di cuenta de que el Greenbrier no era solo un motel, era un lugar donde las sombras se volvían más densas y el peligro se convertía en una presencia palpable. Estaba atrapado en un escenario que desafiaba la lógica,
y cada día que pasaba, la línea entre la realidad y la pesadilla se volvía más tenue. Era una lucha constante por la supervivencia en un campo de caza, y necesitaba encontrar una manera de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Decidí que necesitaba salir de ese lugar, pero la realidad de mi situación financiera me mantenía atrapado. La lucha por encontrar un nuevo empleo con mi historial criminal era una batalla difícil, una verdadera carrera contra el tiempo y la desconfianza. Cada entrevista que intentaba parecía convertirse en un ejercicio de frustración, donde las puertas se cerraban ante mí y la sombra de mi pasado siempre me perseguía, convirtiéndose en una carga imposible de ignorar. Con renuencia, regresé al motel, tratando de ignorar la inquietud que crecía dentro de mí, un sentimiento que me decía que estaba entrando en un laberinto del cual no podría escapar. En esa fatídica noche de noviembre, mientras la lluvia torrencial golpeaba las ventanas con una ferocidad casi amenazadora, apareció un hombre extraño en la recepción. La tormenta parecía amplificar la tensión en el aire, y la visión del hombre, envuelto en un abrigo mojado que emanaba el olor de la humedad y algo más, trajo de vuelta todas mis aprensiones. Tenía una expresión impasible, pero sus ojos, que brillaban con una intensidad inquietante, estaban fijos en mí de una manera que me dejó extremadamente incómodo. La sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder se intensificó, como si la propia atmósfera estuviera cargada de electricidad. Cada gota de lluvia que caía parecía una advertencia, una señal de que debía prepararme para lo que estaba por venir. El sonido del agua golpeando el vidrio se mezclaba con mi corazón acelerado, y la tensión en el ambiente aumentaba con cada segundo. La recepción, que ya era un espacio extraño, se convertía en un escenario para un drama en el que no quería participar. Mientras se acercaba, intenté mantener la calma, pero la adrenalina corría por mis venas. ¿Qué quería? ¿Cuál era su intención? El hombre no parecía un huésped común, había algo en su postura que sugería que estaba allí por un motivo específico, y esa idea me dejó en estado de alerta. Sabía que no podía dar espacio al miedo, pero la realidad era que cada instinto en mi cuerpo me decía que huyera, que me escondiera y evitara cualquier interacción que pudiera ponerme en peligro. Necesito una habitación, dijo con una voz baja, pero firme, y, mientras hablaba, la luz de la recepción parpadeó, casi como si el propio motel estuviera reaccionando a su presencia. La solicitud simple, en un contexto tan cargado, sonó como un presagio. Dudé, mi cerebro corriendo a 1000 por hora, tratando de calcular qué hacer a continuación. La última cosa que quería era provocar la ira de alguien que claramente emanaba una aura de amenaza. Con mi mano temblorosa, comencé a registrar su entrada, pero la sensación de que estaba a punto de cruzar una línea que no debería cruzar era casi insoportable. Mi instinto gritaba para que hiciera preguntas, para tratar de entender quién era realmente, pero las palabras de Matilda resonaban en mi mente, recordándome la importancia de mantener la boca cerrada y evitar cualquier interacción que pudiera levantar sospechas. Necesitaba ser cauteloso, pero la urgencia de la situación se volvía cada vez más palpable mientras la tormenta rugía afuera, resonando con la tormenta que se formaba dentro de mí. La lluvia torrencial seguía golpeando las ventanas, y sabía que esa noche en el Greenbrier Motel estaba a punto de convertirse en un punto de inflexión, un momento que podría cambiar el curso de mi vida de maneras que aún no podía entender. La tensión estaba en el aire, y estaba a punto de descubrir exactamente lo que se ocultaba bajo la superficie de ese lugar aterrador. Se acercó, involucrándose en una conversación que parecía inofensiva a primera vista, pero había algo en su postura y en la forma en que miraba a su alrededor que me dejaba alerta. La lluvia caía pesadamente, y el sonido de las gotas golpeando el techo se mezclaba con la creciente sensación de incomodidad que ya había aprendido a sentir. El hombre parecía estar esperando algo, y cada segundo que pasaba aumentaba mi ansiedad. Cuando finalmente hizo el pedido de que lo acompañara a la habitación, una ola de pánico se apoderó de mí. La idea de dejarlo solo en la recepción, mientras lo seguía a un lugar aislado, parecía una invitación al desastre. Lo siento, pero estoy abrumado aquí, logré decir, tratando de mantener un tono firme, pero las palabras salieron más titubeantes de lo que pretendía. La expresión en su rostro cambió sutilmente, y me di cuenta de que mi rechazo lo irritó. Insistió, y cada vez que hablaba, su voz sonaba más como una amenaza velada. El miedo comenzó a mezclarse con la rabia. No podía ceder, no podía dejarme intimidar. El motel, con sus paredes desgastadas y su atmósfera sombría, parecía cerrarse a mi alrededor, como si me estuviera advirtiendo sobre los peligros que se ocultaban bajo la superficie. En ese momento, una memoria de Matilda y sus advertencias resonó en mi mente.
El motel no era un lugar seguro, y la presencia de aquel hombre me hacía sentir como si estuviera en una película de terror, donde el protagonista, por alguna razón inexplicable, siempre toma la decisión equivocada. Con un impulso de adrenalina, decidí que no cedería. Mira, realmente necesito quedarme aquí. Tengo un trabajo que hacer, dije, manteniendo el tono de voz firme, pero con un ligero temblor que no pude evitar. Me miró, y por un instante, el mundo a nuestro alrededor pareció detenerse. El silencio se extendió entre nosotros, y podía sentir la tensión en el aire. Él estaba evaluando, decidiendo si yo era una amenaza o una presa fácil. En ese instante, mi mente corría, imaginando todas las posibilidades. ¿Qué sucedería si lo irritaba? ¿Qué sucedería si simplemente me diera la vuelta y huyera? Finalmente, se alejó, pero no sin una última mirada que me hizo sentir como si estuviera siendo marcado. No puedes escapar de mí, chica, murmuró antes de alejarse. Me quedé paralizada, con mis pensamientos girando. ¿Qué significaba eso? Había algo más profundo sucediendo allí, y no estaba preparada para descubrirlo. La tensión de esa noche parecía extenderse infinitamente. Mientras la lluvia continuaba cayendo, la sensación de que estaba atrapada en una trampa solo aumentaba. Mi corazón latía desbocado, y una inquietud profunda se instalaba en mi pecho. Aquella noche fatídica, el motel se convertía cada vez más en un campo de batalla entre la supervivencia y lo desconocido. Finalmente, la mañana llegó, pero no trajo alivio. Relatos de huéspedes extraños y comportamientos aún más bizarros se volvieron comunes. La atmósfera estaba cargada de una sensación de que algo estaba a punto de estallar. A cada nuevo día, nuevas figuras extrañas aparecían, cada una más desconcertante que la anterior. Así, en medio de noches inquietantes y días de creciente tensión, una realidad aterradora se confirmó: el Greenbrier Motel no era solo un lugar de paso, sino un verdadero campo de caza. Decidí que necesitaba salir de ese lugar, pero la realidad de mi situación financiera me mantenía atrapado. La lucha para encontrar un nuevo empleo con mi historial criminal era una batalla difícil. Con renuencia, regresé al motel, tratando de ignorar la inquietud que crecía dentro de mí. En esa noche fatídica de noviembre, mientras la lluvia torrencial golpeaba las ventanas, un hombre extraño apareció. Su presencia trajo de vuelta todas mis aprensiones, y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder se intensificó.